La Masacre de Texas es más que solo una película de terror. El clásico de 1974 revela el lado oscuro de la sociedad americana. Spoiler, hay mucho más que sustos y sangre. 5 amigos se embarcan en un viaje en su icónica van verde. Parecen el retrato de la juventud libre y despreocupada. Sally, Jerry, Franklin, Pam y Kirk. Todos representan la bondad y libertad de quienes recorren carreteras, pero al otro lado de este espejismo de juventud ideal está la cruda realidad. Los tejanos de Muerto County. En Muerto County encontramos un contraste brutal, personajes grotescos, borrachos y olvidados. Estos no son simplemente villanos, son una metáfora de una sociedad aislada y explotada. Y así es como comienza el terror. Desde el cementerio abandonado hasta los caminos hostiles, los amigos se adentran en un territorio extraño y peligroso, donde el respeto por los muertos y los rituales funerarios no tiene cabida. En una parada al costado de la carretera, recogen a un extraño autoestopista. Aquí nos enteramos de un hecho que nos revela el verdadero horror. Los trabajadores del matadero fueron reemplazados y dejados al margen por el avance industrial. Este desplazamiento los convierte en seres casi deshumanizados, llevando la frustración a extremos inimaginables. Pam y Kirk se acercan a una casa y, sin saberlo, sellan su destino. Lo que encuentran adentro es más que un espacio de horror. Es una obra de arte macabra. Los restos de animales y humanos decoran la casa de Leatherface, un personaje convertido en símbolo de la fuerza bruta e inútil. Cada mueble, cada hueso, es un reflejo de una sociedad que los ha olvidado. Finalmente, Sally se enfrenta cara a cara con la verdad. Los hermanos de Leatherface y su abuelo representan esa nostalgia de una vida pasada que ya no existe. El abuelo, un matarife legendario, ahora es solo una sombra de lo que fue. Una metáfora de cómo la incapacidad de adaptarse al cambio los ha llevado a la locura y a la violencia. Sally logra escapar, pero el mensaje de la película queda claro. En un mundo que excluye y deshumaniza, el horror es el único lenguaje posible para los que quedan atrás. Y ahí, en ese último giro, Leatherface baila en un acto salvaje, con la furia y la frustración de quien sabe que el pasado nunca volverá. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, y además estamos justamente pues en octubre, sustos, ya estamos a nada de celebrar y creo que está bien, y eso lo voy a mencionar. De repente hay muchas quejas de puristas que se escandalizan de por qué en México celebramos el Halloween, ¿no? Me gustaría recordar que el Día de Muertos, tal cual lo celebramos hoy, pues está lleno de muchas tradiciones que no son precisamente del territorio que hoy compone México, ¿no? Además de que ambas celebraciones, tanto Halloween como Día de Muertos, pues tienen orígenes similares, ¿no? Obviamente se dan en dos territorios distintos. Uno sería el americano, el otro sería europeo, pero finalmente tienen muchas cosas en común por el tema de las fechas, y ahí va ligado el tema de las cosechas. Entonces, para los puristas, tranquilos, no pasa nada. Y además todas las tradiciones van cambiando y se van intercalando con otras, y creo que eso es parte de la riqueza de todo ello. Bueno, una vez dicho eso, que la verdad es que es algo que tenía que decir, como ya escucharon, vamos a hablar de La Masacre de Texas, película que además en este 2024 cumple 50 años, y para ello tengo nada más y nada menos que al periodista, crítico de cine, Alberto Acuña Navarijo, del otro lado de la pantalla. Querido Alberto, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la misión para hablar de La Masacre de Texas. No, pues antes que nada, Enrique, pues muchas gracias por la invitación. Ahora sí que coincidió que nos topáramos hace unos días y saliera
a colación de que por qué no hablar de esta película tan reconocida, tan icónica, que tanto nos gusta, y pues mejor que son los 50 años recién cumplidos de esta ópera, bueno, la tercera película de Toby Hooper. Así es, la película de Toby Hooper, una película del 74 llena de muchas cosas que ahorita iremos platicando y que también me gustaría destacar, querido Alberto, en tiempos donde parece que estamos, pues en tiempos absolutistas de esta es una gran, gran película o esta es una pésima, pésima película. Cuando uno regresa a estos clásicos, que ya en este caso La Masacre de Texas cumple 50 años y llega con todo este audio a quizá alguien que no la haya visto y dice, es que hablan de que es una gran película. Cuando la ves, la verdad es que dices, chale, la verdad es que sí es una gran película. O sea, estas Ujú. películas sí cumplen con eso que ahora parece que está muy, muy devaluado, ¿no? Pero bueno, todo esto nació porque subiste algo que además creo que también nos va a dar mucho de qué hablar en redes y me querías justamente recordar por qué fue eso, porque yo estaba queriendo hablar de la masacre de Texas pues desde inicios de año, o sea, ya sabía que iba a suceder en estas fechas, pero de repente subiste un mensaje en redes que dije, mira, Alberto está hablando de ella, así que es el indicado para hablar de ella. Es el pretexto ideal. Pues resulta que en agosto, apenas hace un par de meses, Macabro, el Festival Macabro, el Festival de Cine de Terror de la Ciudad de México, en su 23ª edición, cerró en Cineteca Nacional con una función muy particular de una película estadounidense llamada Game in the Woods, que es la segunda película de un director llamado Mike Crouchen, el cual, pues, él mismo la acepta, y aunque no la aceptara, pues es muy notorio, que es una mezcla, pues, justamente entre la masacre de Texas, Hostal, Operación Cacería, esta película de John Woo con Van Damme, al mismo tiempo tiene algo de esta compañía productora Troma, hay una mezcla de películas, pero bueno, la más reconocible, pues obviamente es La Masacre de Texas. De hecho, la película está ubicada en Texas. En ese caso, la propia premisa, pues sí, vuelve también mucho. Es acerca de una chica junto con su novia y su hermano que van a Texas a ver qué les dejó en el testamento el abuelo fallecido. Y se descubre que el abuelo rentaba su terreno, su amplio terreno y su hacienda, no, más bien su rancho, más bien que hacienda rancho, allá en Texas, para un grupo de rednecks, pues muy ociosos, que les gusta, ¿por qué no?, cazar gente extranjera. No necesariamente ilegal, pero gente extranjera, Ujú. ya sea filipinos, mexicanos, brasileños, como medio ocio. ¿Por qué no? Pues hay gente que les gusta la caza deportiva, bueno, pues a ellos les gusta la caza de personas extranjeras, ¿no? Y bueno, obviamente sobra decir que los siguientes víctimas pues serán los propios protagonistas, ¿no? Eh, Afortunadamente la película, aunque sí bebe de todas estas películas, iniciando por obviamente La Masacre de Texas, se lo toma muy en serio, no es la clásica película que nada más quiere homenajear y que nada más quiere mostrar, miren, cacharon la referencia, cacharon el guiño y que se la vive de eso, ¿no? Hay muchas películas, de hecho en los propios festivales de cine terror vemos muchas de este tipo de películas anualmente, sino dentro del homenaje, dentro de la referencia, se lo toma muy en serio. Eh, y lo hace bastante bien, es una película muy divertida y que de hecho en la clausura de Macabro, con sala llena, funcionó muy bien. Las partes cómicas funcionaron muy bien, las partes de gore, las partes un poco slasher también funcionan muy bien. Y mejor aún es de que el director, junto con todo su elenco, el productor, el diseñador de arte, o sea, llegó hasta, bueno, hasta el de la claqueta, llegó a la sesión de preguntas y respuestas, pues hizo que la sesión y el intercambio de ideas, esta retroalimentación, funcionaba muy bien. Creo que también el director y todo su crew llegó con mucha disposición, con muy buena actitud. De hecho, después de la función, todas se quedaron un buen rato, toman la clásica selfie, el autógrafo, regalaron pósters.
De hecho, a la gente que hacía preguntas, pues sacaron su consabido cartel. Y venía justamente el comentario en redes sociales, porque dentro de las preguntas y respuestas, pues alzó la mano una chica, ahora sí que, como ahora dicen en redes sociales, millennial o centennial, o bueno, no sé hoy día en qué andamos hoy, no, no sé en cuál es la nueva categoría Joven, para más generacional, joven que nosotros. mucho más, bueno, eso sí, definitivo. Y era una chava que decía que estaba estudiando cine en la Universidad de la Comunicación y, y estaba pues muy emocionada, muy entusiasmada, muy excitada inclusive, Ujú. y mencionando de que pues, lo que acababa de ver era algo totalmente nuevo, ¿no? Mm. Nunca antes alguien había hecho algo así, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? Ajá. A pesar de que el propio director ya unos minutos antes había reconocido, pues obviamente las influencias de las películas referenciadas, ¿no? Iniciando por, como mencionamos, como Una masacre en Texas, está por ahí también una película de los 70, también muy de la época que se llama Turkey Shot, es una Mm. más bien de los 80, es una película australiana, también igual de personas que se dedican a cazar, en ese caso, ilegales, ¿no? Entonces, pues era muy sorpresivo, pues, posiblemente no entendió muy bien las palabras del director, pero esta chica decía, nunca había visto algo así. Y claro, obviamente con esa afirmación y ese comentario uno puede decir, pues, millennials descubren el cine de terror, ¿no? Sí, o sea, evidentemente, pues una chica que nunca había ido al Festival Macro, era muy, muy obvio, porque cada año al menos hay una película parecida, este, pero uno puede decir, ay, claro, es que estos chicos no saben nada de la vida, no saben nada del cine, todo parece que empezó ayer para ellos. Las críticas de siempre, ¿no? Para este tipo de generaciones, mucho más jóvenes que nosotros. Pero después dije, bueno, pues es que al final de cuentas, un festival como Macabro, después de 23 años, pues no solo es para gente como uno, que le gusta el cine de terror, que ve cada año cine de terror, que está ávido de ver justamente nuevas propuestas dentro del género, sino también justamente para otras personas que están empezando, porque pues así empezamos todos. Y Claro. ahorita también podemos ir hacia esa dirección de cómo empezamos. Y pues yo también empecé por la misma edad que esta chica, posiblemente a los 15, a los 14. Entonces dije, bueno, pues no suena tan descabellado después de todo el comentario, ¿no? Evidentemente no conoce las películas originales, pero eso no está mal, porque si ya le excitó, ya le emocionó, ya le gustó lo que acaba de ver, seguramente en algún momento, y esperemos que sí, porque además está estudiando cine, buscará las referencias originales, se clavará un poco, porque hoy día, pues además todas las películas referenciadas están legal o ilegalmente, y entonces dije, bueno, pues fue una buena labor del festival, ¿no? Porque así como esta chica, seguramente en el público habrá otras personas que tampoco conocían la masacre de Texas, ¿no? Entonces, creo que por eso me gustó esa experiencia y por eso lo puse en el Facebook y ese fue el texto fue esa pequeña publicación que leíste hace un par de meses. Así es, querido Alberto. Y está bueno que empecemos a platicar de esto porque, a ver, justamente estos episodios, yo en este pantalla y memoria, lo que he hecho es, como otros amigos y colegas, pues es revisar las películas de antes, ¿no? En un ejercicio también porque significa el ser descubiertas para un nuevo público en tiempos en donde, pues sí, justamente, como en todo, yo creo que como en todo, pareciera que lo único existente es lo actual, ¿no? Lo que se Ujú, está lanzando, lo que en otros medios que legítimamente pues lo hacen, porque pues también ese es un negocio y está bien, ¿no? Pues es hablar de la actualidad. Yo aquí la verdad es que tengo la licencia de que pues no necesito hablar de la actualidad y reviso al pasado. Y está padre esto que también mencionas, querido Alberto, porque sí, justamente ya aterrizando en la masacre de Texas, cuando uno la vuelve a ver,
se da cuenta de todas las cosas a las que influyó, ¿no? Porque su influencia no solamente va en la temática, ¿no? De la película. Por ahí, y podríamos debatir un poco al respecto, pues se le considera un slasher, ¿no? Podríamos tratar de ver más bien que fuera como una especie de pre-slasher, ¿no? Pero Ujú, bueno, hay elementos ahí que obviamente nos aparecen. En las imágenes, pues hay muchas imágenes que de ahí vemos y que las hemos visto en otras películas. Quizá una de las más obvias podría ser Halloween, ¿no? O la ujú, propia Alien, a la que ya le dediqué un episodio de este podcast del 79. El propio Ridley Scott, destaca a la masacre de Texas como una influencia de esa Alien del 79. En música, en videojuegos, ¿no? Por ahí siempre le envío un abrazo cariñoso a mi hermano con quien siempre platico de muchas cosas. Me decía, pues ujú. sí, el Resident Evil 4, ¿no? En donde sale una especie como de Leatherface, ¿no? Un tipo loco con la sierra. Entonces, hay muchos productos a los que hay influenciado. Y también sería interesante pensar que si bien para el 74 esta película pues para el público de los Estados Unidos del 74 puede ser una película novedosa, ¿no? Podríamos rastrear influencias de esta misma en lo que estaban haciendo, por ejemplo, los italianos, ¿no? Claro. Ujú. Eh, pues obviamente Argento, Fulci, Bava, que ya tiene varias para los 60. Pues Entonces como podríamos, la trinidad del cine italiano de terror, ¿no? exactamente, ¿no? Y que también tendría una respuesta a pues que como europeos, pues vivieron sus propias historias de terror de otra manera más palpable. Digo, para empezar, la Segunda Guerra Mundial se vivió diferente en lo que fue de ese territorio, así como sucedió en Japón, ¿no? A Ujú. diferencia de lo que sucedía en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no se trata de ver quién es mejor o quién es peor, sino de ver cómo se van enriqueciendo todas estas películas. ¿Por dónde quieres que empecemos? Porque hay muchos temas de qué hablar de la masacre de Texas y temo, querido Alberto, que va a ser una charla amplia que nos va a llevar por muchos temas, además del tiempo. No se preocupe, no va a ser extensa, pero sí creo que va a ser un episodio largo. Largo, un poquito largo. Pues podemos empezar. Lo más sencillo será cómo llegamos a esta película, cada quien la experiencia personal, eso podrá ser uno o la otra. Pues justamente lo que mencionas, que me interesó mucho, este tema de lo absolutista el día de hoy, cómo se califica hoy las películas, en este caso La Masacre de Texas, porque temo de que más de uno que apenas las va a descubrir, así como esta chica que mencionamos, de que posiblemente la descubra con azoro, con sorpresa, posiblemente la gente que apenas sabe de ella, justamente por los 50 años, porque se ha mencionado en redes sociales, porque alguien se la recomendó, seguramente llegará a ella con como ahora ocurre mucho, este ánimo de, a ver si es cierto que es muy violenta, a ver si es cierto que es muy impactante, ¿no? Ya como este reto, ¿no? Entonces, pues no sé por dónde quisieras, puede ser justo cómo llegamos cada quien a la película. Pues cuéntanos O, un poco de eso y si ¿ah? quieres, conéctalo con ese otro tema que es el que quiero justamente yo también ir aterrizando. Bueno, en mi caso, yo la conocí en los 90, en el 98 por Rafael Aviña, el estimado Rafael Aviña, que se le manda un saludo. Espero que nos esté escuchando. Gracias a su espacio que tenía en primera fila, el suplemento del Periódico Reforma, el cual, pues él aprovechado, además de las críticas de las películas de los estrenos semanales, también tiene un espacio para recomendar, ahora es que el cine alternativo, digamos así, maratones nocturnos, películas que puedes encontrar en ese entonces todavía en VHS, cineclubs, ¿no? Y alguna otra película que estaba medio perdida en la cartelera, bueno, pues él la recomendaba, también la televisión, por supuesto, ¿no?
Estamos hablando que es una época pre-torrents, pre-YouTube, pre-bajar la filmografía completa de un director, ¿no? Y en algún momento la recomendó de que pues, había salido una edición en VHS, la película, editada por la compañía Cinema, y la manera como la describía, como siempre él tiene esa cualidad de describir las películas de una manera pues muy llamativa, es como, te está hablando a ti, ¿no? Como lector, ¿no? Como ávido del cine, así que como un amigo. Y entonces cuando leí eso dije, wow, suena increíble, la quiero conocer. Eh, y casi a la par, en la revista Cine Premier, salió como un dossier dedicado a las 25 películas más violentas de la historia. Y por ahí, entre los primeros lugares, evidentemente, estaba La Masacre de Texas. Y dije, pues ya, dos personas la están recomendando. En este caso, estaban por ahí gente como Gustavo Moeno, Ricardo Pollens, recomendando esas películas en Cine Premier. Dije, algo tiene esa película, ya la están mencionando. Y entonces dije, pues vamos a buscarla. Finalmente no la encontré en su momento, ya será tiempo después, la copia, bueno, la edición editada por Cima, pero para esto, pues obviamente siempre estaba algo llamado el Chopo. Antes de convertirse en la Lagunilla 2, o sea que la Lagunilla sucursal Buenavista, bueno, pues antes de eso, el Chopo pues seguía siendo este lugar de contracultura, lugar underground donde encontraba las cosas más raras en cuanto a música, en cuanto a libros, en cuanto a películas y demás. Y bueno, pues obviamente, ¿quién más te podía introducir a esa película que pues Juan Eladio Ríos, ¿no? Que posiblemente muchos digan, ¿quién demonios es él? O era él. Pues durante los 80s, 90s e inicio de los 2000, antes de justamente todo el boom del Internet, pues era como este maestro gurú que te introducía y te vendía las películas, todavía en VHS, ¿no? La copia de la copia de la copia, ¿no? Ya había hecho todas las copias posibles, ya obviamente ya la cinta ya toda desgastada, ¿no? Y pues fui a comprar esa película. Habrá que decir que como que él como que dudaba, pero ¿por qué quieres ver eso? O sea, no era muy fan, o sea, la vendía, pero él no era muy fan de la película. Y entonces, pues ya como que me dio una cátedra del director y del cine justamente estadounidense de la época y del slasher y bueno, toda una cátedra que es lo que daba a todos sus compradores y todos sus clientes habituales, ¿no? De hecho, era la broma que en sí lo que te vendían no era la película, sino la clase y las palabras. Y bueno, después de toda esa cátedra, pues llegué a la casa con el VHS pirata de La Masacre de Texas y pues a verla, ¿no? Y pues me quedé sorprendido. Y a la fecha la he visto pues, aproximadamente unas 5 o 6 veces en el transcurso de los años. Sí, bueno, desde la primera vez hasta la última, que fue hace unos días, me sigue sorprendiendo lo eh, malvibroso, justamente lo violento, lo incómodo de la película, ¿no? Es una película que pues llegamos a 50 años después de que se estrenó y sigue siendo muy poderoso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, solamente dije, lo que necesito es comprar el VHS original y después, bueno, el DVD. Y bueno, lamentablemente, como cada 5 años sacan la versión 4K y después la 4K HD y la 4 no sé qué, es complicado darle el seguimiento a las películas, a las ediciones, pero pues sí, cada más o menos cada determinado tiempo llego a verlas en mis copias más modestas, pero que siguen todavía aguantando un poco. Mira, es interesante todo lo que tocas y lo voy a tratar también de ir hilando para continuar con la conversación, querido Alberto. Fíjate que yo, yo no era como muy asiduo al cine de terror, ¿no? Es un género que de inicio no fue de los que más me llamaron la atención, entonces yo sí voy a confesar que fui como llegando tarde al cine de terror, no era una de las cosas que más me llamara la atención. O sea, a mí lo que más me ha llamado la atención en general siempre ha sido la ciencia ficción, la fantasía, ¿no?
Pero sí, al cine de terror la verdad es que llegué tarde. Y fíjate que antes de ver La Masacre de Texas, y creo que también estaría bueno destacarlo, llegué a Life Force, película también de Ujú, Toby Hopper, de 1985, porque pues justamente iba más ligado a los temas que a mí me interesaba, que era la ciencia ficción. em, y de repente pues me encuentro con una cosa que digo, ¿qué es esto, no? ujú. O sea, qué idea tan Sí. loca, ¿no? Y a partir de ahí, lo quiero conectar con este tema de lo que mencionabas, del clásico. Obviamente, la primera vez que vi la Masacre de Texas me da todo esto que ya platicaremos, ¿no? Pues sí, esta sensación de malvibrosidad, creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Es una Ujú, película que sí te incomoda. Es una película que de inicio a fin pues es también toda esta dinámica del caos increciendo, ¿no? O sea, ujú, desde el inicio sabemos que hay algo ahí, lo vemos en la secuencia inicial, lo vemos en esta advertencia que te da de que lo que vas a ver es algo basado en hechos reales, que por ejemplo ahí pensé en La Bruja de Blair, ¿no? ujú, Muchos años antes, pero pensé en La Bruja de Blair de esta idea de que estás viendo en la forma en la que está filmada, también te da la idea de que es una especie como ujú. de documental. Toda la secuencia de créditos iniciales que te hace pensar, por ejemplo, en otra película como Seven, ¿no? Claro. Ujú. Estoy lanzando nombres para que vean de todas las películas que uno va viendo y que va diciendo, chale, o sea, todo esto sale o sea, o no es que necesariamente salga, pero al ser una película tan importante, te vas encontrando con todo eso. Pero a lo que iba es algo que me gusta de esta película en particular y que también escapa a todas estas películas a las que en automático le llamamos en el presente, es que esta película es un clásico, ¿no? A mí siempre me pasa que cuando todo el mundo está hablando bien de una película, de repente como que digo, bueno, igual y luego la veo, ¿no? Y más bien, Hay que dudar un poco del término, ¿no? Clásico, ¿no? De repente, ¿no? exacto, sí, porque además se dice con tanta facilidad. Ujú. Y al contrario, cuando alguien está detestando una película en general, pues como que digo, pues me llama la atención, a ver qué, igual y tiene algo más interesante que la otra de la que todos están hablando bien. Pero en el caso de la masacre de Texas, me parece muy interesante todos estos elementos, pues sí, de cine como, o no de cine como experimental. Y fíjate, querido Alberto, que algo que he estado pensando, pues ya en los últimos años. Y esto siempre lo menciono y siempre lo voy a seguir mencionando porque pues menciona a quien honor merece, que es en este caso, que es media mención porque se me olvidó el nombre del niño, pero yo hablaba con un niño, doy clases a niñas y niños sobre cine experimental y me acuerdo que Ok. este niño me empezó a decir, pues eso es como jugar, ¿no? Y le dije, sí, exactamente, esa para mí es la definición de cine experimental, que es jugar. Y en los inicios del cine pues o sea, los Lumière son los que crean el cinematógrafo, pero, y también de alguna manera también inician el lenguaje cinematográfico, obviamente, pero en el camino los primeros cineastas van creando el cine, ¿no? O sea, son Ujú, los que van dándole las características a lo que hoy vamos conociendo, pero al hacerlo, estaban jugando, estaban experimentando con un medio que les era novedoso y exacto. obviamente a Ujú, medida que fueron pasando los años, pues se fue convirtiendo en un cine a mi muy particular y sobre todo el cine que pasa en las pantallas de cine, siento que es un cine más como de estilo conservador, ¿no? Un cine que ujú, ya ha entrado pues necesitamos tener estas características, el guión tiene que tener estas otras características, y bueno, ahora con el tema de las plataformas en donde pues tiene que funcionar de tal manera para que la gente le dé clic y esté interesada, pues bueno se ha vuelto algo mucho más conservador y ha ido escapando de este jugueteo inicial de los primeros hombres y mujeres que hicieron el cine. Y cuando veo una película como La Masacre de Texas, se encuentra con esto, o sea, con una intención también de cine experimental, ¿no? Con esta secuencia que ya dije de imágenes en donde hay un flashazo, como si alguien estuviera tomando fotos que después iremos hilando quién podría ser, ¿no? De ujú. cadáveres, de imágenes que son como también pesadillescas, ¿no? O sea, esta malvibrosidad también va un poco
en el tema pesadillesco, yo la volví a ver en la noche y sí te da una sensación de chale, ¿no? Debió haberla visto más temprano, ¿no? Este, también esta secuencia casi al final bueno, la propia cena también es una cosa ahí como rara, ¿no? Súper incómoda, ¿eh? Esa secuencia, cómo Sí, que por sí, ejemplo esa en mala cómics. leche, ¿no? Ahora que Ujú. fue, bueno, estamos grabando esto más temprano en el mes de octubre, ustedes lo escucharán a finales de octubre, pero ahora que fue el día de Batman, me acordé de esta corrida de cómics de Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, en donde el Guasón se arranca el rostro y se lo pone, se lo sobrepone y tiene una escena igualita. Entonces dices, pues esto es de la masacre de Texas, o sea, siguen las referencias a una película que ya llega a 50 años, pero previo a esa escena, o no me acuerdo si, bueno, durante esa escena de la cena, todos estos acercamientos en primerísimo plano al rostro del personaje de Sally, que también son como una mini película de cine experimental, ¿no? Y pues obviamente todo el jugueteo con los sonidos y demás. Voy a todo esto, querido Alberto, porque Toby Hooper es un director que lo que quiere es jugar con todas las posibilidades de lo que tiene, y al jugar y desatar esa creatividad, pues nos regala justamente una película que con el paso de los años se reafirma como un clásico, ¿no? Es un personaje que lo que estaba pensando era ver de qué manera pues saltarse las reglas o permitirse jugar y darnos todas estas imágenes que al final, pues quizá pon tú que muchas ya se convirtieron en regla, ¿no? Para el cine de terror, quizá algunos dicen, pues tengo que cumplir con esto, pero que de algún momento, porque hasta la propia musicalización, ¿no? Que es una musicalización más entre metales y con sonidos Ujú. orgánicos, o sea, pero son cosas que ya asumes que ahora son un poco del género. Pero este personaje lo que hizo fue jugar, ¿no? Y creo que eso también es algo que nos va llevando a esto que mencionabas de cómo esta película, pues sí, o sea, cuando la ves dices, no, pues sí, es un clásico. Claro, que por cierto, habrá que decir que le dio al clavo tu alumno, este niño, la definición del cine experimental, y porque sabemos justo estos pioneros del cine, pues más que nada, justo están experimentando, jugando, probando, ¿no? Los alcances del propio cine, o por lo menos de ese momento, la tecnología de ese entonces. ¿Qué pasa si invertimos la imagen? ¿Qué pasa si rebobinamos, ¿no? Cómo vamos creando los primeros efectos especiales. Y la cosa es de que pues tampoco tenían mucho que perder, todavía no era una industria como tal, no había una inversión de mucho dinero para que se pudiera perder, que hubiera un riesgo de perder. Ujú, Entonces, pues justo iban pues experimentando, iban probando y demostrando también de que, bueno, esto es lo que se puede hacer si con este nuevo invento, ¿no? A inicio, bueno, a finales del siglo XIX. Aquí, llegando al 74, pues efectivamente creo que juega Toby Hooper, experimenta, también tomando en cuenta que pues su presupuesto, ya más se puede notar, su presupuesto no es muy grande, su ujú. crew tampoco es muy grande. La historia inclusive pues es muy básica, muy sencilla, eh, y aún así, pues justamente no tiene nada que perder, ¿no? Por lo mismo no tiene nada que perder y empieza a jugar, empieza a experimentar, bueno, ¿qué pasaría en esta cena, ¿no? Entre esta familia enloquecida, esta familia criminal y una de sus víctimas, la única que queda, y no estoy aquí spoilerando eso, digo, y si ya lo spoiler, perdón, la última, la única, sobreviviente. ¿Qué pasaría, no? O sea, ese encuentro, ¿no? Y después tienes inclusive al abuelo, ¿no? Un personaje también súper, como dicen ahora los chicos, creepy, ¿no? ¿No? También Sí. como muy raro el personaje. Y pues justo son juegos lo que él hace. Y pues vaya, le sale bastante bien. Y ahorita que mencionabas también de los cómics, yo no soy muy ávido del formato, del medio, pero, pues, justamente el cómic ha sido también
válvula de escape para continuar la historia de Masacre de Texas. No solo ha habido cómics que nada han sido pues, trasladar la historia a un formato de viñetas, pero además otros han pensado, bueno, ¿qué pasaría después, al año siguiente? ¿Qué pasaría con el personaje? ¿Qué hubiera ocurrido si tal cosa? ¿No? Entonces es un formato de un medio que pues ha convivido muy bien con la película y con pues, la franquicia, porque en sí, ya después también podemos mencionar, pues es una larga franquicia la que generó la Masacre de Texas. Sí, 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 genera precuelas, secuelas, Reboots. remakes, reboots, exactamente. O sea, es una película que ha generado muchos, muchos elementos. Antes de irnos a la pausa, porque vamos a hacer una pausa y ya, o sea, sí hemos estado hablando de la masacre de Texas, pero alrededor de todo lo que hay de la masacre de Texas, ya le vamos a entrar al tema de la película. Sí, porque Pero los que no han visto van a decir, bueno, todo está muy padre, pero ¿y de qué ¿y trata? de qué trata? Exacto. ¿Y qué escena? ¿Y qué abuelo? ¿De qué me están hablando? Exacto. Ya iremos a eso, pero bueno, la verdad es que me parece muy rico todo esto porque esto es lo que está alrededor de la conversación de una película cuya charla, pues no se queda en eso, ¿no? Y las propias versiones y productos y todas las influencias que ha tenido son parte de lo que ha provocado esta película de 1974. Em, Quiero antes de saltar a la pausa, querido Alberto, Ujú. destacar que cuando busqué esta película, a pesar de lo influyente y de todo lo que hemos platicado, no es una película que encuentras fácil en plataformas digitales. Exacto. Eh, la volví a revisar, yo no la tengo física y te juro que de repente dije, no manches, y estuve a dos de marcarte y decirte, oye, ¿me la prestas? O sea, porque Sí, justamente estabas hablando de esta época en la que pues no había internet y que así llegaste a ella. A ver, y es otro tema, ¿no? Y eso será otro podcast. En la era del internet, me encontré más fácil con el remake de 2022, ¿no? Que ujú, está en Netflix. Me encontré con las secuelas, pero la original es una película difícil de rastrear en plataformas digitales y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué una exacto. película tan influyente como esta está tan inaccesible? Entonces, pues sí, o sea, la vamos a platicar y habrá mucha gente que no la habrá visto y si quieren, les pasamos el dato ahí, pongo en mis redes sociales el WhatsApp, si quieres los paso. Exacto. Este, El pero archivo ahí está. el archivo está ahí, pero sí hay que buscarle más, ¿eh? Más allá. Y créanme que de verdad soy de esos que dice, a ver, voy a buscar, porque muchas películas de las que platico aquí, querido Alberto, son difíciles de rastrear luego en plataformas, pero esta sí me llamó mucho la atención. Sí, es súper irónico eso, que justo estamos hablando de una película tan canónica, tan influyente, que se sigue viendo. De hecho, apenas hubo el aniversario, justo para el aniversario 50 en el Festival de Cine de Terror de Nueva York, pues reunieron a todos, Mm, bueno, ujú. los que sobrevivientes de la versión original, la proyección ahora con la mayor tecnología posible, y a pesar de ello, efectivamente, puedes conseguir más fácil la 2 que de hecho aquí les pasamos el tip, está en Amazon Prime, la Ujú. segunda parte, también dirigida por Toby Hooper en el 86. Y efectivamente está la secuela, el remake, el reboot, la precuela, todos están de alguna u otra manera en una plataforma legal, pero irónicamente la original, la más importante, pues no. En algún momento también estuvo en Amazon, pues, pues quién sabe, cuestiones de derechos, me supongo, hace que no esté tan fácil más bien no esté en ninguna plataforma, al menos para nosotros en Latinoamérica. E inclusive si uno puede decir, pues está en los torrents. Sí, están los torrents, pero no es la mejor calidad. La versión que subió alguien, no en todos los torrents las encuentras en la mejor calidad posible. Y después, si uno no, si, o sea, la vea no, pues no domina el inglés a totalidad o simplemente no sabe inglés, se topará también con que los subtítulos hay que rascarlos también un poco porque hay varios pues bastante deficientes, por decirlo menos, ¿no? Entonces, irónicamente, pues sí, ni siquiera con los torrents son tan confiables en encontrar esta película. Pero ahorita también podemos, regresando al corte, de este corte, podemos mencionar un poco más al respecto.
Exactamente, pues sí, así es, querido Alberto. Pues nos vamos a un corte, ya regresamos. Esto es Pantalla y Memoria. Estoy con el gran Alberto Acuña Navarijo hablando de la masacre de Texas de Toby Hooper. Ya regresamos, no se vayan. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. www.enriquefigueroa.mx. Y como ya escucharon, estamos justamente con este tema lúgubre de la música de la masacre de Texas, que también merecería otro episodio. Pero a ver, no me voy a clavar mucho en este tema, querido Alberto, para ya entrarle a lo que vemos en el metraje de la película. Pero toda esta secuencia inicial de que está basada en un hecho real y inclusive se nos da una fecha que es agosto de 1973, ¿no? Agosto 18 de 1973. Todo eso tiene bases de un par de casos y quizá el más célebre es el de Ed Gein, ¿no? El que era conocido como el carnicero de Plainfield, un asesino y profanador de tumbas, que además inspira en su momento también a Psicosis, ¿no? De Alfred Hitchcock, bueno, al libro y posteriormente, evidentemente, a la película de Alfred Hitchcock. Que también nos parece similar en el tema del abuelo y cosas ahí que decimos, mira, aquí hay cosas como curiosas. Y pues a Hannibal, bueno, más que a Hannibal Lecter, a Buffalo Bill, ¿no? Del Silencio de los Inocentes, que también vemos muchas cosas que sin saber estas influencias, como que decimos, mira, esto también se ve parecido, ¿no? Eh, Empieza la secuencia, ya estos flashazos que habíamos hablado, y de repente nos encontramos. Quizá va a sonar absurdo lo que voy a decir, pero yo pensé en la Mystery Machine, o sea, de Scooby-Doo, ¿no? O sea, podría ser la Mystery Machine de Scooby-Doo. La verdad me cae bien Scooby-Doo y todo eso, Claro. no les desearía eso, pero pues es un grupo de chicos hippies que van en una camioneta a Texas, en un sitio que ya se muestra inhóspito y que nos va marcando la radio local, pues que hay una serie de cosas ahí que están sucediendo y así nos pone ya Toby Hooper En a inicios contexto. en contexto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues justo creo que lo describiste perfecto. Ya en el radio y después con esas imágenes, ahí vamos enterándonos que justamente hay una serie de profanaciones de tumbas en el cementerio local. Pero no solo eso, sino que además han encontrado que los cuerpos profanados pues han sido, sirven, ¿no? Para como, para ciertas figuras, ciertas estatuas ahí bastante macabras, y no hay mucha información al respecto, quién podría ser el sospechoso. Ya después podremos enterarnos quién pudo ser, ya más adelante sabremos, ¿no? Quién pudo haber sido el responsable. Y justamente este grupo, este quinteto de chicos hippies, son dos parejas, sí, dos parejas, dos novios, y además el hermano de la protagonista, pues van justamente a Texas porque aparentemente pues la tumba del abuelo de la protagonista pues fue justamente saqueado y profanado. Entonces quieren saber si pues realmente pasó eso o no, que quieren cerciorarse, y eso hace este viaje
pues que aprovechen a ir a la casa ya toda abandonada de la familia, ¿no? De la protagonista, ¿no? Exacto. Y, y no sé, después de eso, ¿cómo, cómo no hacer para el spoiler? No, no, pues vámonos con spoilers, que digo, Alberto, ya tuvieron Ah, pues 50 años para verla y, y ya, y si no, de todas maneras hagan pausa ahorita y regresen a o este tápense los episodio. oídos unos minutos. Exactamente. Importante el marco histórico en el que se va realizando la película. Es 1974. Los hechos que se dice que se narran son de 1973, que eso también tiene un efecto, ¿no? Porque es así como de chin, o sea, no estoy viendo Alien, ¿no? Por ejemplo, Ujú. estoy viendo algo que sucedió. Sí, Entonces hace eso un ya año tiene, supuestamente, ¿no? En el 74 la estamos viendo y pasó hace un año. exactamente, eso ya entonces ya te pone en contexto de chin, el terror está aquí. Y sí, el tema de los hippies es importante porque, bueno, por ejemplo, una chica, si no me equivoco, es Pam, el personaje Ujú. de Pam, está hablando hasta de astrología, ¿no? Y está ahí Ah, hablando del horóscopo de Franklin, que es este chico, pues sí, aparentemente cuadrapléjico, ¿no? Que está en en silla de ruedas. Entonces nos marca estos personajes que son externos al contexto tan violento en el que se nos va marcando la masacre de Texas, que esa imagen de esa escultura que mencionas, puf, o sea, ya una vez que te mostró el texto de que esto fue verídico, luego de que te enseña los flashazos de estas imágenes medias perturbadoras, pesadillescas, y de repente te pone esta escultura, ¿no? Entonces ujú. ya dices, bueno, ok, pobres chicos, ¿a dónde se fueron a meter? Ya vamos, justo, apenas 5 minutos de película, ya vimos este letrero que nos advierte lo verídico de la historia, ya vimos la fecha, ya vimos esos flashazos de una cámara y los cadáveres, apenas se vislumbra por ahí una mano, por ahí un cráneo, ¿no? Muy, pues apenas, ¿no? Son unos cuantos segundos de imágenes y de repente, pues el radio local, la policía está ausente, estos, estas tumbas saqueadas, profanadas, de repente estos cadáveres, ¿no? Ya expuestos al sol, y de repente justamente esta furgoneta con estos 5 personajes, y apenas vamos con 5 minutos, y entonces ya desde ahí como este propio ambiente te lo va preparando, ¿no? Algo está mal en este espacio tejano, un pueblo perdido dentro de Texas, y creo que eso es lo que a mí, de las cosas que más me gustan de la película, posteriormente, porque además que ya te plantea la situación, los personajes, el ambiente, el contexto de estos casos criminales, no hay pues ninguna autoridad, ¿no? Mm, Y los personajes, ya después conoceremos así que esta familia criminal, caníbal, carnicera, pues actúan a sus anchas, porque nadie está enterado de eso. O sea, han actuado quién sabe cuánto tiempo y no hay ni autoridad ni persona que alerte que hay una familia criminal a los alrededores, al grado que sea tan sencillo profanar no una, no dos, sino decenas de tumbas en una noche, ¿no? Y nadie ha reparado en ello, ¿no? Entonces, ya también es un ambiente pues totalmente opuesto, totalmente en contra para estos 5 personajes, ¿no? Donde pues, se fueron a meter y no hay manera que puedan ser rescatados por alguien, ¿no? sí, esta sensación iba a decir, y nadie está haciendo nada. Eh, Exactamente. sí, sí, esta sensación justo, a ver, nada en contra de nuestros amigos de Texas, ¿no? Pero sí hay como estigmas ahí, ¿no? Y Exacto. bueno, más si hablamos desde el punto de vista mexicano, ¿no? La situación también pues sí, ríspida del uso de armas, de esto como de, pues nosotros no, somos nuestra propia ley, pero a ver, estos chicos vienen de un sitio en el que obviamente pues están probablemente, no me acuerdo si mencionan, pero bueno, probablemente vienen de algún sitio como California, en donde hay Ujú. playa, ¿no? Porque además hasta por su propia vestimenta se les ve, Exacto.
se les ve así, y bueno, obviamente también por el tema de los hippies, pues evidentemente, pues de donde podrían venir es de ahí. Y de repente se encuentran con un sitio seco. Me da mucha gracia que Toby Hooper mencionaba que hay un armadillo muerto que vemos al inicio de la Ujú. película, que también son como de estas imágenes. Hay otro signo de stop en los autos que marca un poquito como pues como todas estas señales de que ustedes no váyanse de aquí, ¿no? O sea, no estén por acá. Inclusive, uno de los personajes que vemos al final, el carnicero, también les menciona, ¿no? O sea, les mencionan todos, a ver, ustedes no estén aquí, ¿no? ¿Para Eh, qué quieren estar aquí? exacto, exacto. ¿Cuál es la insistencia? Me da gracia que Toby Hooper dice que esta imagen del armadillo la iba a poner originalmente con un perro muerto, cosa que decidió descartar porque parecía muy, siempre que hay perritos, pues la gente como que siente más feo que cuando hay Un otro. armadillo muerto que no estás tan comprometido con él, ¿no? No hay Exacto. tanto apego. Y luego que se encontraron un caballo muerto, pero que eso les parecía bastante horroroso. Pero en cambio sí pone el cadáver, la escultura esta de inicio y todo eso. Pero bueno, también estuvo como constantemente tratando de retractarse de ciertas imágenes que fueran muy horripilantes porque pues, quería que la mayor parte de la gente la pudiera ver. Este, mm, y mira, también para salvar a nuestros amigos tejanos. Este, mm, y bueno, termina decidiendo irse por cosas que no fueran tan gráficas, pero también es cierto, y mira en el contexto que lo voy a decir, querido Alberto, ya no nos parece tan horripilante a 2024, y ahora sí estoy hablando de México, ¿sabes? Ujú. Vemos esto y decimos, ¿cuál masacre? Si nada más murieron 4 personas, ¿no? En fin, terrible esto que estoy diciendo un poquito como en broma, pero que también nos pone en perspectiva Ujú. de cómo han cambiado las cosas. Pero se van presentando en este contexto y lo que decía de la situación política, se sube este primer personaje que es el autoestopista, que es una palabra que Ujú. aprendí a partir de la masacre de Texas, ¿no? Que son estos Exacto. güeyes que están pidiendo este aventón. Y ya de Más ahí coloquial, vemos, ¿no? El aventón. exacto, sí, pues más el cuate del aventón. Y vemos que este güey está dañado. Sí, lo suben, justamente por la propia actitud de los cinco, pues son hippies, medio alivianados, y pues ven a esta persona que está pidiendo el aventón, y ni siquiera dudan mucho pues sí, ofrecérselo, el viaje, y no ha pasado ni un minuto cuando sabes que fue la peor decisión, porque justamente está trastornado, empieza a hablar de el rastro local, ¿no? Porque unos minutos antes los cinco personajes pues se quejan de la peste, ¿no? Que está en la Mm, carretera, porque pues justo a unos cuantos pasos pues está el rastro del pueblo. Y entonces este personaje que pidió el aventón, pues habla de cómo que él trabajaba ahí y cómo pues mataba a las vacas, a las reses, ¿no? Con un mazo, ¿no? En la cabeza. Y ya desde ahí, pues obviamente la conversación, pues no es como la que uno quisiera tener mientras que estás en la carretera con un calor horrible de quién sabe cuántos grados. No quieres hablar de eso con un extraño que además desde la propia pinta, la propia fisonomía, en fin, pues como que no es lo que uno quisiera. Y bueno, pues él continúa, ¿no? Incomodando a los cinco personajes principales. Y después de eso, justamente el personaje en silla de ruedas, eh, pues está con una pequeña navaja. La persona que pide el aventón se la arrebata y se hace un corte pues bastante profundo, ¿no? Y eso obviamente inquieta todavía más a los cinco, ¿no? Parece que para él es como muy normal hacerse heridas y estar hablando de vacas muertas, hasta que, bueno, pues, evidentemente tienen pues que bajarlo, ¿no? Un poco más a la fuerza que otra cosa, ¿no? sí, sí, que además ahí resulta muy interesante em, la forma, porque nos está relatando Ujú. algo que nos estamos imaginando al mismo tiempo que Kirk, Jerry, Pam, Sally y Franklin, que son estos miembros de la Mystery Machine, ¿no?
Este, y qué bueno que no llevaron a Scooby-Doo. Y y, y conforme lo va relatando este autoestopista, sentimos el horror, porque, y esto también es importante de marcar el año de la película 74, porque hay una disputa también ideológica a nivel macro, que es a nivel internacional, que es la Guerra Fría, y a Ujú, nivel micro también, que es en Estados Unidos, que es todo el tema pues, del capitalismo, ¿no? De todas estas, pues industrialización también de las formas de trabajo, en este caso de cómo se va matando a las reses, ¿no? ujú, Porque justamente es la queja que hace este personaje. Y ahí vemos un elemento que también es importante, que puede ser este resentimiento em, hacia los otros, ¿no? Hacia la otredad, que son estos chicos pues, que vienen de otro contexto, y también de la incomunicación que hay entre los dos, de incomprensión. Quizá nos pueda parecer, sí, de manera legítima el hecho, porque lo que dice este autoestopista es, pues es que se nos ha quitado trabajo, ¿no? ujú, Nosotros lo hacíamos de una manera más artesanal, ¿no? Porque está diciendo, pues le daban con un mazo a las reses en cierto punto y entonces ya con eso pues ya no había que hacer más, pero pues ahora están usando pistolas y ujú, como los eh, rifles, ¿no? como rifles, exacto, que al final pues también nos lleva a pensar en nuestros tiempos más contemporáneos, pues en toda la industrialización de las armas, ¿no? Y que ya las puedes conseguir ahí en Estados Unidos en un Walmart y demás, ¿no? O como Em, marcar a Michael Moore en su documental, ¿no? Abriendo eh, una cuenta de un banco, te dan un rifle, ¿no? Exacto, o sea, nos pone en perspectiva un poquito de cómo estas quejas pues podrían haber sido legítimas, ¿no? Quizá no de la forma en la que lo hace este personaje, pero había ahí algo que estaba, un caldo de cultivo que es precisamente que se termina desarrollando en esta olla. Y después de que llegan a la casa, todas estas escenas, y creo que también es otro elemento importante, Alberto, en el día, ¿no? O Exacto. sea, Ujú, a plena luz del día, que también es un contraste con lo que iremos viendo en otras películas. Es una película que mayormente se desarrolla en el día. Sí creo que parte de las partes más, creepy, espeluznantes son en la noche, pero básicamente la vemos a la luz del día. ujú, exacto. Gran parte, quitando pues una secuencia de persecución en el bosque, pues sí, básicamente todo es en la tarde o ya en la recta final de la película, es el amanecer, ¿no? Y además también sientes, que eso es algo que está muy, muy logrado, que sientas ese bochorno, ese calor, Mm, ¿no? También como pegajoso, ¿no? Y ahorita que mencionabas esto de esta confrontación entre lo nuevo, lo viejo, pues sí, efectivamente también los personajes, no hay como mucho desarrollo de la psicología de los cinco personajes principales, ni, ni el background, ni mucho menos, pero sí, podemos entender uno, pues que son provenientes, lo más seguros que de California, por la manera de vestir, por la manera de hablar, en fin, pero que también son personas que no están como enteradas de nada, ¿no? O sea, van por el tema del abuelo, a ver si su tumba fue saqueada y profanada, pero en realidad, por las pocas interacciones que tienen justamente con esta persona que pide el aventón, eh, y después con ciertos diálogos entre ellos, pues están como también como un poco desconectados, ¿no? De la realidad en Estados Unidos en el 74, pues justamente tampoco entienden mucho esto que les comenta esta persona de pues cómo estos rifles a presión para matar a las vacas mucho más rápido, mucho más sencillo, pues les quitó el trabajo pues me supongo que a gran parte del pueblo, ¿no? Que ujú. estaban dedicados a eso, ¿no? Que de hecho habrá que decir que en una de las ediciones del DVD, bueno, ya Blu-ray más bien, de la película, pues la caja es la imagen de pues, carne molida, ¿no? O sea, ¿sabes? Muy, muy chistoso eso. Digo, esa versión la llegué a ver por ahí. No la tengo, pero se me hizo bastante curioso. Pero sí, ese enfrentamiento, ese contraste, ¿no? Entre esta, como le dicen, la América profunda, ¿no? Exacto. Y pues esta idealización, ¿no? De un movimiento social, ¿no? Medio malogrado, ¿no? Que fue, pues los hippies, ¿no?
Sí, 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 y que al final también el tema de la industrialización también va a tener que ver mucho pues, con uno de los elementos más importantes de la película, que es la motosierra eléctrica, ¿no? Exacto. Que bueno, además es uno de los más divertidos. Y ahora que toco este tema de lo divertido, me acuerdo que quien me recomendó la película en su momento fue mi hermano, ¿no? Ok. Y me dijo, es que yo la veo más como una comedia, ¿no? Y resultará más evidente en los cambios o en las cosas como construye la secuela, la que ya mencionaste del 86. Ujú. Pero sí, yo cuando vi la primera película dije, pues, ¿cuál comedia? Pero sí, hay elementos que podrían verse de esa manera, justamente como, eh, o sea, esto que mencionas me parece muy interesante porque se les está en la imagen, que obviamente pues ellos no lo están viendo, no digamos que es lo extradigético, o sea, nosotros somos los testigos del armadillo y del stop y todo eso, pero ellos están escuchando la radio. O Ujú. sea, y en la radio constantemente están narrando todas las atrocidades que están sucediendo. Justo Eh, como que no le han prestado atención, por más que está a alto volumen el radio, como que no le prestan atención a la Está advertencia, más ¿no? en el zodiaco, ¿no? Ajá. Que en lo que está sucediendo en la localidad. Y eso también pues tiene un comentario, ¿no? O sea, también es un comentario ahí. Como dices, no hay más desarrollo de la trama, político, pero esos elementos cuentan, porque la radio además se va a estar escuchando a lo largo de toda la película, ¿no? Ujú. Y bueno, pues estos chicos insisten en llegar a esta casa que también es una casa abandonada y pues ya, si quieres, pues ya el encuentro con Leatherface, que es muy interesante, ¿no? El primer encuentro, bueno, la primera Ajá. aparición de Leatherface, que es el personaje icónico de la película, es uno de los integrantes de esta familia criminal, ¿no? Que quién sabe cuánto tiempo llevan pues moviéndose debajo de la ley. Ujú. La primera vez que aparece, y ahora que la volví a ver, y la primera vez que la vi, y la segunda y la tercera, me sigue sorprendiendo ese impacto, esa fuerza, porque es un personaje, para empezar con esta máscara, pues justamente del nombre, ¿no? Leatherface, con esta máscara creada de cuero, de piel humana, Ujú. además de lo corpulento, ¿no? Lo tosco, ¿no? Además de que en el transcurso de la película lo veremos también usando hasta pelucas, ¿no? Que eso también puede ser como un poco, pues medio raro, ¿no? O sea, de repente usan Sí. una peluca como de mujer, ¿no? Como canosa y de repente es otra peluca. Bueno, cuando vemos la primera vez la aparición de este personaje, a mí me sorprendió mucho. Ya lo había visto alguna imagen por ahí, obviamente la portada pues es él, ¿no? La portada de la película, pero pues no es lo mismo a que ya verla en la película misma. Y bueno, estos personajes pues justo van a una casa abandonada, la casa abandonada del abuelo y del papá de los protagonistas. Ay, se me acaba de ir el nombre de la chica, ¿cómo se llama? Sally, Sally y ajá. su hermano Franklin, ahí ellos pasaron su infancia. Y bueno, pues necesitan gasolina, habían hecho una parada por ahí en una gasolinera, pero pues resulta que no tienen gasolina, entonces necesitan gasolina para al día siguiente regresarse. Y se les ocurre la grandiosa idea de llegar a la siguiente casa, la casa más cercana, que es donde vive Leatherface y su familia, ¿no? Y entonces, bueno, para empezar, pues son una de las parejas las que van a pedir ayuda, pedir un poco de gasolina, sin saber que pues no van a tener gasolina y que van a tener pues los días, tengo los minutos contados, ¿no? Y justamente esa primera aparición de Leatherface con un mazo, con los que justamente mataban a las reses, y posteriormente veremos la primera aparición de Leatherface pues con esa sierra eléctrica. Exactamente, sí, a quien le da muerte es a... Ay, es que igual voy a fallar con los nombres, pero bueno, la primera víctima y en esta presentación que dices, además es tan efectiva porque le da un golpe tan certero Ajá. que no.
o sea, cae automáticamente y vemos, y eso nos lo muestra Hooper, cómo va temblando, ¿no? O sea, porque le dio seguramente en algún nervio, en alguna, o Exacto. sea, como es algo que sabían cómo hacerle para que muriera automáticamente la res, en este caso el pobre personaje, y termina siendo más terrorífico, porque dices, este güey va a lo que va, y luego agarra a la pobre Pam, Ujú. eh, y esa imagen me acuerdo que también fue cuando vi, dije, ¿qué? La agarra y la cuelga de uno de esos ganchos donde cuelgan a la res, pero así como si nada, o sea, como si ya lo Sí, hubiera. que estuvieron súper acostumbrados a hacerlo, ¿no? Exacto, exacto. Em, y en esto que dices, pues, de cuántas víctimas, pues quién sabe, porque también el propio diseño de la casa es muy interesante porque, pues, vemos muchos huesos, vemos plumas, vemos una gallina, enjaulada. Ujú. Es tétrico y como dices, pues, creo que sucede lo mismo que con el calor, o sea, que te da esa sensación como de calor, pegajoso, como lo decías. Aquí también puedes hasta oler. Yo no creo que huela muy bien la casa No, de esa no, familia, ¿eh? no. Es más, yo creo que el matadero, olía Olía mejor mejor. que, olía mejor, ¿no? Y ahora, fíjate que no lo había pensado, querido Alberto, pero estos rostros, porque sí, es como de una mujer viejita, es de una mujer joven, y por ahí vi que algunos decían que la otra era una mujer asesina, y yo, pues las tres son asesinas. Ujú. Capaz que es el rostro de la abuela, Sí, falta la figura materna, que no sabemos qué le hicieron, y pues en una de esas otras, o sea, todavía te pone más en perspectiva del de esa horror. relación totalmente disfuncional, totalmente, este, pues, enfermiza, ¿no? De esa familia que lo tienen tan acostumbrado. Digo, ya después cuando descubrimos quién es el abuelo, pues sí, Sí. es algo un poco, pues eso, enfermizo, un poco trastocado, ¿no? Lo que tienen cada uno de los personajes, ¿no? No, Sí, que, sí. que- que además, o sea, ahorita hablas con mucha tranquilidad del abuelo, pero suben al cuarto, vemos que hay, eso ya le pasa a Sally, ¿no? Ajá. Vemos a la abuela y al abuelo, los vemos momificados. La sorpresa es cuando el abuelo se mueve. Sí, exacto. Yo hubiera, la primera vez, eh, inclusive la segunda como que no recordaba eso y lo volví a ver y constatar que sí, efectivamente el abuelo pues está momificado, pero sigue vivo, por lo menos tiene ciertos movimientos, ya no tiene mucha fuerza, pero sigue vivo. Y sí, la primera vez que lo ves, piensas que lo tienen ahí, ¿no? Nada más en el cobertizo, ¿no? Pero no, efectivamente, pues necesita comer y beber sangre para que por lo menos se pueda mover un poquito, ¿no? Sí, que además es una mención que hace Franklin al inicio, ¿no? Porque está mencionando mucho Drácula cuando ve Exacto. al autoestopista y bueno, pues no, el Drácula vendría siendo el abuelo. Y bueno, inevitable no hablar de un producto que termina influyendo a tantos productos populares, inevitable no hablar de los Simpsons, pero el abuelo podría ser el señor Burns, ¿no? Y ahí es donde podría entrar el tema de lo cómico, ¿no? Porque o sea, el abuelo no puede cargar el martillo para matar a Sally, ¿no? En una escena que es muy horripilante, pero Sí. te podría dar gracia en eso de que pues es como un señor Burns que no puede levantar algo. Y también hablando otra vez de los Simpsons, pues cuando suben al autoestopista es como cuando suben a, Sí, de hecho tiene a el Bob mismo look, Patiño, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. es Es el la. mismo look, eh, así que obviamente los fans de Los Simpson recordarán esa secuencia, ¿no? Cuando Bart y sus amigos suben a este vagabundo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, que sí tiene prácticamente, inclusive el mismo color de ropa, en fin, digo, la verdad no sé si, digo, no dudaría que sí es un guiño muy consciente, ¿no? Ahí en este capítulo de Los Simpson. Bart, ¿podemos levantar a ese hippie? No veo por qué no. Y sí, efectivamente también el abuelo tendría algo que ver con el señor Burns. Y efectivamente ahí es una cuestión, no sabes si reír o asustarte, ¿no? Sí. Cuando justamente le dan el mazo para que mate de un golpe a Sally y pues se le cae porque ya no tiene energía, ya no tiene fuerza, pues está momificado, quién sabe cada cuánto lo bajan al comedor. Entonces, bueno, pues se le cae una, dos, tres, cuatro veces
este mazo, y es una secuencia pues, muy curiosa dentro del total de la película, porque no es 100% cómica, pero tampoco es 100% de terror, ¿no? Es una cosa así, justamente lo que veníamos hablando de lo que podrían experimentar, ¿no? En ese caso, Toby Hooper dijo, bueno, ¿por qué no? O sea, meter algún otro elemento, ¿no? Que complemente lo que estamos viendo, ¿no? Sí, y digo, hicimos un salto de lo que, a ver, Saltamos un poquito. exacto, pero bueno, voy a aterrizar eso porque creo que es la escena que también vale mucho la pena comentar. Quedan Franklin y Sally, como ya habías descrito, en la camioneta, se mueven ya en la noche hacia la casa y de repente otra vez sale el maniático de Leatherface con la sierra, que es otro tema porque sí vemos de repente las imágenes de él persiguiendo a los distintos personajes específicamente a Sally, que es también de quien habrá que hacer una pausa Ujú, por ser la sobreviviente, pero el sonido, o sea, inclusive cuando no vemos la sierra, nada más escuchar el sonido de que ahí viene la ujú. sierra, eh, pues ese es terrorífico. Sí, justo es el momento de la secuencia nocturna, personaje femenino, Sally, pues le cuesta trabajo moverse, uno, porque no ve, no tiene una linterna a la mano, se enreda, ¿no? Entre los árboles, los arbustos, ¿no? Y por ahí a lo lejos escuchamos, ¿no? Justamente esta sierra, y eso es como todavía más amenazante, ¿no? Saber que, pues, por dónde está, ¿no? Por dónde me va a aparecer. De hecho, cuando aparece en esa secuencia, Leatherface, pues aparece de la nada, ¿no? Justamente mencionan, ay, se escucha algo, ¿qué será? Y de repente aparece de la nada, y es muy efectiva la secuencia, y después, justamente lo que mencionas, este, nace el escucharla, se vuelve muy amenazante ese sonido, ¿no? Porque sabes lo que puede ocurrir, ya lo vimos en el transcurso de la película, lo que es este personaje, lo que representa, lo que significa, lo peligroso que es, lo violento que es. Tampoco vemos mucho, no tampoco sabemos mucho de los personajes, así que los antagónicos, no sabemos mucho de ellos. Justo cuánto tiempo llevan haciéndolo, por qué lo están haciendo, cuánta gente conforma la familia, o sea, nada de eso lo sabemos. Lo sabemos evidentemente por ahí un close-up de Leatherface que obviamente también está con sus propios demonios y sus propios traumas, que después intentarían pues ya resolverlo en las siguientes partes, sobre todo como en la precuela y la secuela y el remake y todas estas partes. De hecho, hay tal cual, una película que es Leatherface, así se llama la película, que intenta ser la precuela de todo Ujú. lo que hemos visto. Ahí intentan pues darle justamente esta carga psicológica, ¿no? Y un poco más completa al personaje, pero bueno, ahí pues, quedan más como esos rasgos en esta primera parte. Y pues justo esta aparición, si bien no, como menciono, no sabemos mucho de ellos, pero ya vimos lo que pueden hacer con una sierra, con un mazo, y vamos, el simple hecho de la corpulencia del Leatherface, ¿no? Con esto muy fácil carga, ¿no? A Pam y la cuelga en este gancho, ¿no? Entonces sabemos lo que puede ocurrir, ya vimos a 4 víctimas. De hecho, hay una víctima más, que es la que está en el refri. Es que ahí no me queda muy claro si hay una chica más, ¿no? En un refrigerador, ¿no? Sí, no queda claro si es la propia Pam, que ya después la refrigera para después, ¿no? Sí, O- para echarse ahí unos filetes, ¿no? exacto. O sí, como dices, es otro personaje. A ver, quiero hacer énfasis también en el tema de los actores, porque la verdad Ujú. es que las actuaciones y de estos que estamos mencionando en específico, porque la verdad que de la banda hippie, pues quizá Franklin podría ser el otro a destacar, pero la verdad es que pues mueren muy rápido Sí, y terminan siendo como sin mucha profundización, pero de entrada, es Gunnar Hansen, Leatherface, ¿no? O sea, ujú. sí, gran actuación, la máscara encima, pero todos estos movimientos y la El forma en la movimiento es que, exacto. Ajá. ¿no? Luego Edwin Neal, que es el autoestopista, como este primer loco, pues también funciona muy bien. Y el otro que no hemos mencionado, que vendría siendo como el patriarca, que además es El muy patriarca. interesante Ujú.
la relación que tiene como de, o sea, parecería que Leatherface es el que manda por todo esto que hemos mencionado, pero hay una carga psicológica de este personaje que trata hasta de menso a Leatherface, que es Ajá. el cocinero, ¿no? Interpretado por James Nash, y que sí, justamente termina siendo pues este personaje que va pues teniendo el control, aunque él también dice, a mí no me gusta matar, ¿no? Sí me Es muy gusta todo lo irónico, ¿no? demás. Porque sí, como que hasta les da como cierta repulsión cuando ya finalmente van a matar o intentan matar a Sally. Dice este diálogo que saca mucho de onda, Sí. ¿no? Que después de todo, a él no le gusta matar, ¿no? O sea, le gusta ser el cómplice, ser este patriarca de esta familia, hace de la vista gorda, inclusive lo goza con cómo está sufriendo la chica, pero dentro de todo, no le gusta matar. Sí, sí, que además dentro de esto enfermizo, porque pues sí, obviamente claramente son personajes dañados, ¿no? Claro. Este, lo más cercano que hace es cuando secuestra a Sally y la lleva en la camioneta para llevarla a la casa, pues de repente como que le da unos golpecitos, ¿no? O sea, que digamos Ajá. que es como tratando de decir, bueno, a ver si me quita un poquito pues este trauma o no sé qué es lo que tenga este personaje. Pero bueno, eh, y la cena, querido Alberto, que pues sí, o sea, y ahí es donde aparece esta secuencia que mencionaba como de cine experimental, en donde, y bueno, obviamente mencionar a Sally, interpretada por Marilyn Burns, que wow, o sea, sí, no sé a qué sometieron a la pobre actriz, pero se ve aterrada, o sea, literalmente se ve auténticamente aterrada, y nosotros también con ella, eh, en una especie también como de pensé obviamente en Laurie Strode, ¿no? De Claro. Halloween, pensé obviamente también en Sarah Connor, pensé en Ripley, porque finalmente también es una proto Final Girl, ¿no? Final Como le Girl, llaman. exactamente, ¿no? Aunque habrá que decir que hay algunas Final Girls, bueno, actrices que han interpretado, que ya no les gusta mucho el término, como que, porque parece que es como estereotipo según, por ejemplo, actrices como Barbara Crampton en los Mm, ochentas, se ha quejado así de que no me llamen así, ¿no? Inclusive escribió un texto hace algunos años porque como que demeritaba, ¿no? O sea, dentro de esas reivindicaciones de género, para mucha gente, muchas actrices, ya el término Final Girl pues no está muy bien usado, pero bueno, ujú. aquí que no nos escuche Barbara Crampton, lo usaremos, ¿no? Usaremos el término. Y sí, efectivamente es como una proto Final Girl o protagonista de cine terror. Ustedes usen el término que mejor les acomode. Y bueno, de hecho, hace un par de años, pues regresó este personaje. No sé si viste esta Sí. película, porque es como la secuela directa, ¿no? Que rescata justamente el personaje de esta chica Sally, ¿no? Sí, y digo, qué bueno que mencionas eso de que ha sido criticado por estas actrices el término, pero más allá de que yo no he leído ese texto, pero más allá de eso, la verdad es que aquí me parece muy o sea, es la heroína, finalmente es la, Claro. la, la que se logra zafar de esto, si ya iremos platicando de que quizá también la secuencia más alocada. Es que cada vez que digo secuencia más alocada, es que sí, va increciendo, o sea, es el caos increciendo, o sea, cada escena es más loca que la anterior, y la película hasta el final, pues no te deja en paz, sino hasta que se acaba y te quedas ahí como de, bueno, ¿y ahora qué procede, no? O sea, pero sí, no, la verdad es que vamos viendo la fortaleza de esta mujer, que además salta 2 veces de la ventana para salvarse, ¿no? O sea, Habrá no que decir que una, dos veces exacto, sino 2 veces. del segundo piso, bueno, una en el segundo piso, después en el primero, termina Exacto. completamente ensangrentada, ¿no? Afónica, yo creo, porque de tanto gritar, Sí, posiblemente no es como esta figura que después tendría justamente estas llamadas Final Girls en los slashers más exacto. de los 80, de los 90, ¿no? Estos personajes eh, fuertes, determinados, ¿no? Con cierta actitud, ¿no? Y que pues le hace frente, ¿no? Al asesino, al mal encarnado, ¿no? Por alguna figura, ¿no?
posiblemente aquí no, de hecho es un personaje, podemos llamarle un poco vulnerable, o sea, de la nada le sale este personaje, el Leatherface, y después el carnicero, que es este copatriarca, la secuestra, la golpea, justamente en la camioneta la golpea, además como el rostro del carnicero parece que pues, está gozando, justamente cierta frustración, cierta recelo hacia los propios personajes. Por alguna razón empieza a aumentar el ritmo de los golpes, es con el palo de una escoba, cómo le está golpeando, ¿no? Entonces, sí, es un personaje vulnerable, es un personaje que tampoco es que consiga defenderse en su totalidad, ¿no? Eh, pero dentro de todo, sí tiene como una personalidad, ¿no? Que la hace tener ese sentido como de sobrevivencia, ¿no? Justamente aventarse del segundo piso de la casa, aventarse ahí de la ventana, no importando las consecuencias. Entonces es un personaje también. Y después de la aparición repentina de este Leatherface que salió con su motosierra, interrumpiendo la conversación del buen Alberto, pues si quieres, Alberto, vamos a darle pues ya a ese momento post cena en el que estabas desarrollando sobre Sally, la circunstancia en la que se escapa. Estamos en una cena, habíamos estado en la noche y de repente pues nos damos cuenta que es de día, ¿no? Ese día, ya sé, el amanecer eh, serán las 7 de la mañana aproximadamente, Ajá. cuando ha sido una noche, como de hecho, muy al inicio, la propia Sally le reclama un poco al hermano, que él sigue haciendo preguntas, está un poco, está molestoso y enfadoso el hermano, Sí. haciendo demasiadas preguntas de si la persona que subieron a la camioneta pueden hacerle algo, de que si tendrá razón Pam con el libro de astrología, ¿no? Está como muy molestoso y ella le dice, casi casi ya guarda silencio, ha sido un día muy pesado. Y vaya, apenas iba a empezar, ¿no? Realmente para ella. Entonces ha pasado aproximadamente unas 20 horas desde que empezó la película. Llegamos al amanecer. Eh, Justamente Sally fue secuestrada, regresa a la casa donde vive Leatherface y la familia, y después de esta escena enloquecida que hemos pues mencionado, recalcado un poco, y lo recalcamos porque sí, realmente es una secuencia, además de icónica, es una secuencia muy incómoda, Sí. ¿no? Estos cuatro personajes, el abuelo, el carnicero que es como patriarca, Leatherface, la persona que ¿cómo? Autoestopista. Sí, sí, sí. Estos cuatro personajes entre burlándose, entre amenazando a Sally, entre, este, pues sí, también haciéndola sentir muy mal, ¿no? Y ella pues sigue gritando, sigue tratando de zafarse de la silla donde está amarrada, ¿no? Y de repente cuando escuchamos de que pues el abuelo va a ser el encargado, como en sus viejos tiempos, de dar ese mazazo final en la cabeza de una de sus víctimas. Y vemos esa secuencia que hemos mencionado hace unos minutos, de cómo por la, la condición del abuelo pues, está momificado, pues ya no tiene energía, ya no tiene la capacidad de sostener el mazo y cuando se le cae dos, tres veces, eh, y es el momento en una distracción que logra salir Sally de la casa, nuevamente rompiendo una ventana, Ajá. ya toda cortada, sangre por todos lados, salen a perseguirla nuevamente el Leatherface y pues, su hermano, el autoestopista, consiguen alcanzarla, le dan otro tipo de cortes, ¿no? Con una navaja, y después de esto pasa un tráiler atropellando al autoestopista y Sally consigue por medio de pues un conductor de una camioneta
escapar ante el enojo, la frustración, la locura, y el delirio de Leatherface, que en una de las secuencias que más me gustan, que es la final, este, pues alza la motosierra, pues en una suerte como de danza, como de baile, como de disfrute y desahogo del personaje con esta motosierra, sabiendo de que posiblemente se le escapó una de las víctimas, pero no tardará mucho que llegue otra víctima a sus territorios, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, es que la secuencia final, de verdad, o sea, les digo, o sea, es un caos increchendo porque empezamos en todo esto que es relativa a tranquilidad, aunque ya estamos inmersos en el horror por lo que por lo que nos están narrando las noticias, como lo que hemos estado viendo en la pantalla. Y después de esta escena que como bien decía Alberto, sí es delirante, es muy incómoda, que es la escena, pues se salva Sally, pero es tan atropellada esta última escena, y no me refiero y bueno, literalmente también atropellada, Sí. no me refiero a mal hecha, o sea, de hecho me parece muy bien hecha, pero me refiero a ese atropellado porque se salva, ella está corriendo, estos están también hasta jugueteando, porque bien la podrían, haber ya, porque ya le hemos Alcanzado. alcanzado, Sí, ¿no? O es muy sea, fácil cómo le pueden alcanzar, porque ya está herida, está cansada, está exacto. desubicada, realmente no sabe a dónde ir, a quién pedir auxilio. O sea, fácilmente lo pudieron haber alcanzado. Bueno, pues también es parte de la propia película y el propio juego de los personajes, ¿no? Sí, 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 así como cuando un gato o un perrito atrapó a un pajarito y está nada más jugando con el pobre, ¿no? O sea, en la misma circunstancia. Y de repente, tanto el chofer del tráiler, porque además se baja, Ujú. como el de la camioneta, o sea, nada, no dicen ni una palabra, está tan atropellado y tan caótico todo Es que caótico, exacto. simplemente o sea, porque de repente en algún momento perdemos al del tráiler que le ayuda a que se suba o sea, porque de repente también Bajan del otro lado. exacto, sí, o sea, como que el güey dice, o sea, no entiende, ¿no? O sea, como que, ¿qué está sucediendo? Porque hay un tipo Con persiguiendo una a esta motosierra. chica, como una motosierra persiguiendo a esta mujer, que también podríamos suponer que como es una carretera, pues son personajes ajenos Claro. a la propia comunidad. Y luego el de la camioneta, pues también es así de, a ver, súbete, ya después te pregunto qué es lo que está sucediendo, porque la situación está al límite. Y sí, esta danza que dices, ¿no? Que es una especie como de celebración, que justamente juega muy bien con el tema de la luz del día y que también eso le da mucha fuerza todavía más, porque pues es otra vez una escena espeluznante a la luz del día. Ujú. Y salí en la camioneta en la parte trasera, continúa gritando, ensangrentada, en un shock que seguramente cargará por el resto de su vida, ¿no? Bueno, ya mencionaste esta secuela, pero bueno, de momento en esta película, pues dices, no, pues no hay forma de que esta mujer pueda volver a la realidad después de todo lo que acaba de vivir. Y pues Toby Hooper lo que hace es mandarnos a negros y a silencio. Y de Y fin, repente te quedas así de, créditos. exacto, sí, se Sí, acabó, porque váyanse a inclusive lo que sus mencionas, vidas. justamente lo que mencionas de lo atropellado, pues justamente corta de una manera inclusive un poco abrupta, ¿no? Un poco como a rajatabla, ¿no? De repente, ay, ya terminamos, ¿cómo? ¿En qué momento, Sí, no? Sí, como inclusive ya llegamos a ese clímax y de repente parecería que pasará algo más y no, ahí termina, justamente en una escena climática, ¿no? Sin explicación justamente, como hemos venido mencionando, eh, quiénes son esos personajes, criminales, justamente qué pasará con Sally. Después de toda la película, nunca llegó ninguna autoridad, ¿no? Por ahí, muy al inicio de la película, preguntan por el sheriff, pero pues parece que tampoco hay como mucha información al respecto. Y pues tan es así que qué fácil es para Leatherface andarse con la motosierra prendida en plena carretera, ¿no? O sea, como si nada, porque justamente entendemos que eso lo ha hecho junto con su familia, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? sí, Y bueno, ya después descubrimos en las siguientes películas que sí, efectivamente sigue haciéndolo
durante mucho tiempo sin una consecuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y es que justamente, o sea, no nos da un respiro, Hooper. Lo que hace es, y creo que es también otra de las grandes virtudes de la película. O sea, es una experiencia. O sea, ahora sí que, y otra vez son de estas cosas que tan fácilmente se hablan de otras películas. No, es que esto es una experiencia y tienes que ir a vivirlo. No, 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 y la vimos. Digo, yo no he tenido la oportunidad, querido Alberto, de verla en pantalla grande en un cine, ¿no? Ujú. Debe ser todavía más alucinante verla en esas circunstancias, pero vaya, la verdad es que sí, o sea, sí cuando terminas y dices, wow, o sea, de verdad es que sí es una película de esas que te cambia, por eso te digo, uno queda perturbado otra vez que la vuelve a ver y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo continúo con mi? O sea, no en la circunstancia de Sally, pero sí te quedas un poquito de, ¿y ahora cómo continúo con mis días, de manera Normal. normal? Exacto, ¿no? Habrá que decir, yo tuve la oportunidad de verla en pantalla grande Ah, qué bien. hace 10 años justo, no, 9 años, 9 años, gracias a, en este caso, no Masacre en Texas, sino Masacre en Joco, que era este ciclo en la Cineteca Mm, Nacional al final del año, ujú, organizado, programado, creado por José Luis Ortega y Marisol Matamoros, que pues, lo que intentaba durante los años que existió este ciclo era rescatar pues justamente clásicos del cine de terror, rascar casi casi como arqueólogos en las bóvedas de la Cineteca Nacional para encontrar títulos importantes dentro del género, buscar pues, obviamente películas que estuvieran en las mejores condiciones posibles porque todo era en 35, casi todo más bien, casi todo en 35. Y mm, coincidió que el año anterior, justamente para los 40 años, aquí se estrenó la copia, o mejor dicho, la versión en 4K, fue un estreno de la distribuidora Cine Caníbal, que la ujú, trajo de una manera un poco limitada, pero bueno, llegó finalmente a cartelera esa versión restaurada, con la tecnología más sofisticada en ese momento, hace 10 años. ujú, Y bueno, pues un año después, a José Luis Ortega y a Mauricio Matamoros se les ocurrió, ¿por qué no? Programa doble de Masacre de Texas, ahora sí que la parte uno y la parte 2, las dos partes dirigidas por Toby Hooper. Y podría decirte que fue una gran experiencia, efectivamente. Fue una gran, gran experiencia. Sala llena en ambos casos. claro. Sí, obviamente salas sold out. Eh, y también, justamente, que creo que podemos conectar con el inicio de la charla, con esta chica que veía como algo muy novedoso la película programada en Macabro y que al parecer pues no sabía que existía Leatherface y compañía. Aquí igual era muy notorio que muchas de las personas que están alrededor, ¿no? La gente en la sala, mucha gente no había visto la película. Y nuevamente, qué padre que mucha gente no la conocía, que iba a reaccionar por primera vez con saltos. De hecho, eso fue más bien en la segunda, que hubo como la primera aparición de Leatherface en la segunda hizo que todos, todos, todos saltaran del asiento literal. O sea, la gente que yo tenía a mi alrededor hizo que hasta yo me contagiara. Yo ya sabía y aún así me contagié de esta sorpresa, este susto. De haber visto por primera vez en la segunda parte a Leatherface. Y en el caso de la primera, sí había como también de repente de esos silencios, ¿no? Ahora que tanto que en las salas hay tanto ruido y tanta gente platicando y demás, pues Sí. curiosamente Toby Hooper y Leatherface y Sally consiguieron que la mayoría guardara el celular, guardara silencio y se entregaran a esta experiencia, ¿no? Y qué digo, también regresando a estos temas de gente que apenas va a ver las películas, gente que quiere ver para nada más comprobar, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que es muy violenta, a ver si es cierto que es mucho terror, ¿no? Ya estos retos que el público le hace a las propias películas, ¿no? De manera muy, pues muy injusta. Curiosamente, Masacre en Texas, en Joco más bien, este ciclo de Cineteca,
pues reunía, además de los gustosos del género, justo también a un público que nunca había visto esas películas, ni Masacre en Texas, ni Evil Dead, ni Life Force justamente que mencionabas, muchas otras, ¿no? Videodrome de Cronenberg, o ahorita también que mencionabas muy al inicio, Argento, ¿no? Ujú, Rojo ujú. Profundo, en fin, películas que estas nuevas generaciones no conocían, pero afortunadamente la mayoría, espero que haya sido la mayoría, pues no fueron justo con esta actitud, ¿no? Medio cínica, medio retadora, sino muy entregados a conocer esas películas. Entonces, en el caso de este programa doble de Masacre en Texas, en Cineteca Nacional, fue una gozada, la verdad fue increíble. Inclusive te digo, aún ya habiéndolas visto, ya conociendo lo que iba a pasar, era como si, es que suena el lugar cliché, pero era como si lo hubiera visto por primera vez. Claro, sí, sí, sí. Pues con eso me quedo, querido Alberto, porque para eso es esto. O sea, mm, no se acerquen a estas películas así como estas vacas sagradas, así inaccesibles, ¿no? Así de es que todo el mundo habla de ella, Ujú. sino con los ojos abiertos a disfrutar una película y se van a llevar sorpresas bien padres como estas que hemos estado platicando, porque, pues sí, lamentablemente, y sí, creo que, o sea, y tampoco lo dice uno desde una posición pedante de no, ya no lo hacen como antes. O sea, nosotros no somos de esta década, querido Alberto, Exacto. somos más jóvenes, ¿no? Em, pero ahora sí que pues, pocas veces estamos frente a una película que nos hace platicar, sí, muy difícilmente ya, frente a películas como estas que nos hacen pues platicar en lo que, por cierto, debo decirte, es oficialmente el episodio hasta el momento de más larga duración de este pantalla y Wow. memoria, así que Y ahí eso vamos, habla pero justamente habla de por qué es importante, ¿no? Una película que podemos continuar platicando, sí, sí, además de una manera como muy entusiasmada, muy gozosa, ¿no? Yo sumaría a lo que dices de cómo acercarse a las películas. Digo, no es que son lecciones, pues nosotros, ¿quiénes somos para dar lecciones cómo vean las películas? claro, claro, Pero justo acérquense, ya sé que es muy difícil hoy día con las redes y lo inmediato y que todos los días es ver una nueva para después desecharla y decir, esta tampoco era tan buena, ¿a poco era eso, no? ¿A poco era la que todo el mundo mencionaba? Era esto, tampoco era tan para tanto. Ya sé que es difícil en estas épocas, pero sí dense la oportunidad, si es que encuentran la película fácilmente en los torrents, de verla sin ese velo, de querer sorprenderse porque sí, ¿no? Sino véanla con este gusto, con eh, como este azoro infantil, ¿no? Como si fuera la primera película de terror que fueran a ver, ¿no? claro. Eh, Digo, no es obligado, habrá que decir también, de que les guste. Igual, no, pues no me gusta porque no me gusta el género, porque no me gustó cómo lo resolvió Hooper en tal secuencia, la trama no me dice nada. O sea, sí, es muy válido, ¿eh? Porque también es esa otra, ¿no? Justamente las Sí, vacas sagradas, pues no deberían de existir, y si no les gustó, pues también está chido, ¿no? O sea, también está bastante bueno que se pueda discutir y decir, a mí no me gustó por esto y aquello, ¿no? sí, sí, Pero sí. sí, desde la posición de verla en la medida de lo posible con ojos muy frescos, ojos no tan viciados y decir, me voy a entregar a la experiencia. Si esperan la película más gore, la más sangrienta, la más violenta, la más cruda, tal vez no sea lo que esperan. Posiblemente esta película de Toby Hooper no es la más sangrienta. Justamente también lo que mencionabas, el asombro que tenemos hoy día, no solo con nuevas películas, sino con nuestros contextos sociales, nuestros contextos nacionales y en la cotidianidad en el país. Tal vez una película como esta digas, pues tampoco era, ¿no? O sea, no hay ni siquiera tanta sangre, ¿no? Pero también hay que, lo que hemos hablado durante más de una hora, pues contextualizar, uno, y dos, pues también darle la oportunidad de verla desde otra óptica, otro ángulo, ¿no? Totalmente, querido Alberto, totalmente.
Si al momento, de todas maneras, 55 17 03 4379 es el WhatsApp oficial de este podcast. Si al momento no hallo otra posibilidad legal, que siempre son las que vamos a empujar para que las vean, pues les paso el otro link. Ahora sí que el alternativo, pero esperemos que para cuando ustedes escriban haya alguna opción, porque pues sí es una tragedia que este tipo de películas no se puedan ver. Pues así también, hasta para la propia familia de Hooper, ¿no? Que se nos fue en 2017, pues que sigan teniendo, que eso es algo totalmente válido, pero pues que se puedan ver, esa es la idea. Y de repente con cada cosa que uno encuentra más accesible, dice, híjole, y esto tiene lugar en lugar de, de algo como esto, pero bueno. Querido Alberto, ¿dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar, escribir para seguir la conversación de esta y más películas? Me pueden leer, bueno, en redes sociales, en Facebook e Instagram, así Alberto Cuña Navarijo, me encuentran en ambas redes. Ya dejé un rato el Twitter, o sea, así que me lo hackearon y esto ya no quise continuar, como que me dio un poco de flojera el Twitter o X o como ahora se llame. Pero bueno, Facebook e Instagram, por ahí ando, y también ando escribiendo en Letras Libres y La Crónica de Hoy, ahí con el buen Ulises Castañeda. Pues te agradezco muchísimo, querido Alberto, de verdad que ha sido una delicia poder platicar la masacre de Texas. Mira qué contradictorio, ¿no? Ha sido una delicia platicar contigo la masacre de Texas. No Pero sé la si verdad es es que delicia la palabra, pero sí muy disfrutable, gozoso. sí sería delicia porque estamos en la cena. Bueno, eso sí, tienes razón. Entonces, sí. Que se veía como un asado argentino ahí, lo que le estaban sirviendo a Sally. Sí, exacto. Y sí, hasta eso dentro de todo, nada más que pues, no sé de quién era la pierna o de quién era Exacto. el brazo, ¿no? No sé quién fue la víctima de ahí, ¿no? Pero se veía hasta eso apetitoso. Apetitoso. Pues te agradezco mucho, querido Alberto. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Seguimos ahí en comunicación. Bueno, pues mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Esto fue nuestro especial de Halloween dedicado a la masacre de Texas. Vayan a verla, sigamos comentando más películas y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.